Damos toda la gloria y en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Nosotros hemos venido aquí desde algo lejos, perdonen el vestuario, hemos llegado 40 horas de viaje desde Corea hasta acá y venimos para compartir el Evangelio, que Jesús es el Cristo. Ustedes ya han venido escuchando este Evangelio durante un tiempo ya. Nosotros venimos aquí a Bolivia por una razón, no es al azar que hemos venido a Bolivia. Venimos para cumplir lo que es la evangelización mundial en nuestros días. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros hemos venido a terminar la tarea que el Señor nos ha encomendado. Al final de los 4 evangelios el Señor dice que es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones. Dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Dice, también me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Bien, el Señor desea que nosotros seamos testigos hasta lo último de la tierra, desea que el evangelio llegue a todas las naciones, desea que todo el mundo pueda escuchar el evangelio, pero existe un problema: no se ha realizado hasta ahora esta labor. Y no es simplemente por falta de recursos, no es por falta de capacidad humana, no es por falta de algún intelecto que hayamos desistido de la tarea, sino que muchos lo han intentado. Muchos tienen el llamado a las naciones. Muchos ponen Hechos 1:8 en la pared de su iglesia y dicen, sí, nuestra iglesia va a salir a las naciones, pero ¿por qué no se ha cumplido la evangelización mundial? ¿Por qué nosotros no somos capaces de evangelizar el mundo, siquiera un pueblo? ¿Por qué nosotros no hemos podido salvar a un pueblo? Lo hemos visto en la primera lección. Gálatas 1 nos dice que el apóstol Pablo estaba hablando muy fuerte con la iglesia de los Gálatas y les decía que aunque venga un ángel del cielo a predicaros otro evangelio, verdaderamente, aunque sea un ángel del cielo o yo que les predique un evangelio, sea anatema si es otro evangelio del que yo os he predicado. Podemos ver también en 2 de Corintios cómo reitera Pablo: si alguien viene hablándoles de un Jesús diferente, de un espíritu diferente, si alguien viene hablándoles de un evangelio diferente, bien lo toleráis. Quiere decir que en la iglesia primitiva también había corrupción. Quiere decir que desde los tiempos de la iglesia primitiva ya había algo mal con el evangelio que las iglesias estaban captando. Quiere decir que no era el evangelio de la Biblia. Y hemos confirmado a lo largo de la conferencia cuál es el evangelio de la Biblia. Pablo hablaba de esto, Pedro hablaba de esto, Apolos, Priscila y Aquila, Juan, todos hablaban uniformemente y consistentemente de una cosa: que Jesús es el Cristo. Bien, Jesús es el Cristo, pero esto no solo es una frase, no solo es una forma nueva de organizar algo viejo que ya teníamos. La verdad de que Jesús es el Cristo es consistentemente el mensaje que la iglesia del Nuevo Testamento predicó. Cuando Pedro hizo que los 3,000 verdaderamente regresaran al Señor, ¿cuál fue su mensaje? Muchas veces nuestro interés está en esos 3,000, sí, y los prodigios y todas las cosas que llaman a estos 3,000 y queremos reunir a la gente, pero no nos preguntamos cuál fue el mensaje que a Dios le agradó. ¿Cuál fue el mensaje que causó que estos 3,000 se compugieran de corazón? Fue que Pedro les dijo: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pablo, hemos confirmado cómo desde el principio, desde Damasco, en Hechos 9:22, cómo él predicaba desde que se sanó de la ceguera, desde que él se encontró con Ananías, repentinamente fue a la sinagoga y anunciaba que Jesús es el Cristo, confundiendo a muchos judíos. Y aproximadamente de 15 a 20 años después, él también está en Tesalónica predicando lo mismo, demostrando por las Escrituras cómo era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Y este Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Consistentemente, Pablo predicó una cosa. Juan, un versículo que ya hemos recurrido bastante, dice: todas estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, es el tema de toda la Biblia. Toda la Biblia nos está anunciando una línea: el Mesías. Y bien, este Mesías es Jesús. ¿Por qué necesitamos a este Mesías? Porque hay un problema de la humanidad que nosotros no podemos resolver: la separación de Dios.
que viene por consecuencia del pecado, el cual viene porque nosotros estamos siendo atacados por Satanás. 3 problemas que por más que nos esforcemos, nosotros mismos nunca podemos resolver. Muchas veces en la iglesia le decimos al nuevo creyente: cree en Dios. Sí, cree en Dios. ¿Y qué pasa? Los católicos también creen en Dios. Los judíos también creen en Dios. Los musulmanes creen en Dios. ¿Y son salvos? No. ¿Qué pasa? Les decimos cree en Jesús. Y bien, de nuevo, los católicos creen en Jesús, pero no son salvos por esto. ¿O qué en Cristo? Los judíos aún esperan al Cristo y no son salvos. Claramente hay un problema que no se puede resolver si no damos la respuesta correcta, si no damos el evangelio de la Biblia. Y este evangelio de la Biblia es que Jesús, como el Cristo, ha venido a resolver todos los problemas del hombre, porque todo el problema del hombre es estar separado de Dios. Si el hombre está con Dios, ¿qué pasa? David confesaba en el Salmo 23, decía: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si Jehová es mi pastor, si Jehová está conmigo, si Él es el que me guía, nada me va a faltar. Eso es lo que confesaba David. Pero ¿qué pasa hoy con las personas? Aunque están en la iglesia, aunque se están congregando, aunque están recibiendo una palabra de Dios, les hace falta algo. Oran y oran porque tienen un clamor, no por el Señor en sí, sino por su propia necesidad. Y los pastores o las personas que están predicando siguen alimentando esta necesidad para su propia ganancia. Y este es el evangelio pervertido del que hablaba Pablo. No nos hemos librado en esta época de este evangelio pervertido. No nos hemos librado de las consecuencias de hablar de un evangelio que no es el correcto. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento qué pasaba cuando uno de los profetas, aún con buenas intenciones, hablaba de un evangelio que es equivocado. Vemos nosotros en Primera de Reyes una historia que nos habla de un profeta que vino y que recibió la palabra de Dios. Después de haber dado juicio al rey, ese rey había escuchado esta palabra del profeta, y Dios le decía al profeta: no comas nada, no bebas nada hasta que llegues a la tierra de donde tú saliste. Y bien, este profeta obedeció. ¿Y qué pasó cuando llegó otro profeta que miraba a este profeta? Este profeta que había dado la palabra de Dios no había comido nada, no había bebido nada. Y este profeta anciano que vio a y escuchó las noticias y dijo: alimentémosle, traigámosle a la casa, sirvamos al siervo del Señor. Pero al hacer esto mintió, dio una palabra errónea, aunque con buenas intenciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Este profeta viola la palabra de Dios. ¿Qué les quiero contar con todo esto? Lo más importante para salvar a Bolivia, lo más importante para salvar a toda esta tierra, es que aquellos que predican la palabra de Dios prediquen lo que sea correcto según la Biblia. Nosotros no tenemos más autoridad que la Biblia, por lo tanto debemos de predicar lo que dice la Biblia. Ahora bien, siguiendo un poco desde el tema que habíamos visto desde antes de comer, nosotros creemos que Jesús es el Cristo. Creemos que Jesús, como el Cristo, realmente ha resuelto el problema de la separación de Dios, del pecado y de Satanás, siendo el verdadero rey que destronó al usurpador, siendo el verdadero sacerdote que de una vez y para siempre resolvió el pecado de la humanidad, haciéndose Él el abogado perfecto para guardarnos en el día del juicio. Y también que Él fue el verdadero profeta, no siendo simplemente un dador de la palabra como los que le antecedían, sino Él siendo la palabra de Dios que vino a ser el camino. Él vino a ser aquel que rasgase el velo que nos separaba de Dios, siendo Él el camino. Bien, ¿y qué significa que yo esté con Dios? Significa que yo ya no tengo ningún problema. Juan 19:30 dice: consumado es. Jesús acabó con todo ello. Si mi problema era estar separado de Dios y Jesús se vuelve el camino para encontrarse con Dios, ya resolviendo mi pecado y ya resolviendo el ataque de Satanás, quiere decir que yo al estar con Dios, yo ya no tengo un problema. Nada me faltará, decía David, porque él estaba con el Señor. ¿Y cómo nosotros podemos estar con el Señor? Estando en la fe que Jesús es el Cristo. Y si creo que Jesús es el Cristo, yo ya no tengo problema. Pero ¿qué pasa con la vida del creyente hoy? Si me acompañan a un versículo de la Biblia, por favor, en Filipenses 4.
Filipenses 4, versículo 13, nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un versículo que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero bien, muchas personas utilizan ese versículo como un positivismo. Sí, si creo en Cristo yo puedo cumplir mi sueño. Sí, si creo en Cristo se puede sanar mi enfermedad. Sí, si creo en Cristo mi necesidad se resuelve. Sí, si yo creo en Cristo esto o lo otro. Y utilizamos al Cristo para nuestro propio problema. Utilizamos a Cristo para resolver lo que nosotros queremos. Es una lamparita mágica el Cristo entonces, según la fe del creyente de hoy. Pero examinemos unos versículos anteriormente, por favor. Dice Pablo, desde el versículo 11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo decía: mi circunstancia no es la que me domina. Yo puedo tener hambre, puede ser que yo esté en escasez, pero esto no es lo que cuenta. Lo que cuenta es que yo estoy en Cristo y todo lo puedo dentro de ese Cristo que me fortalece. Pablo tenía la fe que si Jesús es el Cristo y yo creo en este Jesús como el Cristo, todo el problema no es problema. Y por favor escúchenme bien, no quiere decir que después de que crean en Cristo les va a caer un montón de dinero del cielo. No quiere decir esto. No quiere decir que si yo creo que Jesús es el Cristo, de repente se va a sanar una enfermedad letal que yo tengo. No quiere decir esto. Claro, Dios tiene el poder para proveer, Dios tiene el poder para sanar, pero lo que quiere decir esto es que ese no es el punto de lo que es el Evangelio. El Evangelio es que todos los problemas venían por estar separados de Dios. Yo, al estar separado de Dios, el no tener dinero es un problema. Si yo tengo dinero al estar separado de Dios, también es un problema. Si yo tengo una enfermedad al estar separado de Dios, es un problema. Y si yo estoy saludable al estar separado de Dios, es un problema. El punto de la Biblia es que nosotros estamos separados de Dios y eso en sí consiste el problema. Pero ¿qué pasa cuando nos reconciliamos con Dios? ¿Qué pasa cuando ya estamos con Dios? Entonces todo eso no es un problema. Todo eso es secundario. Todo eso se vuelve algo de esta tierra. Por eso Pablo decía: aunque yo pueda estar lleno, aunque yo pueda tener escasez, aunque yo pueda tener falta, aunque me azoten, aunque yo sea perseguido, todo eso no importa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esta era la forma en la que Pablo creía en Jesús como el Cristo. Pero hoy los creyentes creen de diferente manera. Existe una gran discrepancia entre la fe del creyente de hoy y la fe de la Biblia. La fe de la Biblia era: Jesús como el Cristo ha resuelto todo, ya nada es problema, consumado es. Y no de la forma que Él me va a dar algo después, y que si yo aguanto, o si yo le oro, o si yo le soy fiel, o si yo vengo a la iglesia y diezmo mucho, Dios me va a dar una bendición económica. No es esa la forma que ellos creían. Ellos creían: todo esto lo está permitiendo Dios y todo está resuelto en Cristo. Bien, solo quería aclarar ese punto. Y ahora me gustaría que viésemos la lección 9. La lección 9 dice: Jesús Cristo. Quiero explicar esto de una forma un poco breve. Cuando nosotros hablamos de que Jesús es el Cristo, nosotros en la Biblia en español, especialmente en la Biblia Reina Valera 1960, tenemos la peculiaridad de que la palabra Jesús y Cristo han sido unidas para formar lo que nosotros hoy decimos que es Jesucristo. Y entonces, bien, vemos la palabra Jesucristo, pero ahora sabemos bien qué significa que Jesús es el Cristo. Y quiero que nosotros veamos algunas implicaciones de lo que significa que Jesús sea el Cristo. Si me acompañan aquí un poco a Efesios 1, por favor. Está en sus copias, pero vamos a leer algunos versículos clave de esto. Efesios 1, versículos 3 al 10, se los voy a leer. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Quiero que miremos este último versículo. Todas las cosas están reunidas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra, todo está unido en el Cristo. Nos dice esta parte. Verdaderamente, Él siendo el Hijo de Dios, Jesús Cristo, todo está reunido a Él. Dios le dio todo al Hijo para darnos a nosotros todo. Cuando Dios nos dio a su Hijo unigénito, nos dio todo a través de Él. Todo está unido a Él y Él nos es dado a nosotros. Si nos fijamos en un versículo más, Colosenses 1, versículo 13, por favor. Colosenses 1, versículo 13 en adelante, nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, invisibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Una vez más, todo está en Jesús Cristo. Realmente nos dice que toda la plenitud ha sido dada a Él para que por medio de Él se reconcilien todas las cosas. Y esto es lo que significa que Él sea Hijo de Dios. No simplemente es un título. Significa que Él es Él es Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Pero significa que todo le es dado a Él. Y como todo le es dado a Él, todo está en Cristo. La segunda parte de sus copias nos dice que Jesús Cristo muestra al Padre. Y para esto yo quiero que leamos Mateo capítulo 11, 27. Mateo capítulo 11, versículo 27. Nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros estamos viendo aquí algo que parece un poco complicado, pero que realmente el Señor está diciendo aquí que todo le fue entregado por su Padre, y realmente nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, es decir, ellos dos se conocen nada más. Pero ¿cómo podemos nosotros llegar al Padre? ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a conocer al Padre? Aquí nos dice: ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cómo podemos llegar al Padre? Solamente a través de la revelación del Hijo. ¿Y cuál es la revelación del Hijo? Jesús le dice a Pedro: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿La revelación de qué? De que Él es el Cristo. Solamente a través de esta revelación nosotros podemos llegar al Padre. En Juan capítulo 10, versículo 30, nos dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, cuando yo veo a Jesús, verdaderamente yo veo al Padre. Cuando se le preguntaba en ese célebre momento, cuando le pregunta a este llamado Tomás a Jesús, Jesús les dice: ustedes ya saben a dónde voy, así que verdaderamente pues yo voy a ir a prepararles estos lugares en el cielo. Y entonces les dice: no sabemos a dónde vamos, muéstranos a dónde vas. Y entonces él le dice: verdaderamente yo voy hacia el Padre. Y este le dice: muéstranos al Padre. ¿Y qué le contesta Jesús? ¿Tanto tiempo conmigo y no te has dado cuenta? Yo y el Padre uno somos.
Conocer a Jesús como el Cristo es conocer al Padre. Realmente la Biblia nos lo testifica. Otro punto importante de todo ello es cómo figura el Espíritu Santo en esto. Muchos creyentes han tenido muchos tipos de interpretaciones o muchos tipos de creencias en cuanto al Espíritu Santo. Y yo no vengo aquí a argumentar ninguna doctrina, pero yo quiero que veamos el objetivo que tiene el Espíritu Santo según lo que nos dice la Biblia. En Juan 14, si me acompañan por favor. En Juan 14, versículo 26, nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que cuando Jesús estaba prometiendo a otro Consolador, Él estaba diciendo: Él les va a recordar todas las cosas que yo les he dicho y Él les va a enseñar todas las cosas. La función del Espíritu Santo entonces, ¿qué es? Es enseñarnos todas las cosas y es que nosotros podamos recordar las palabras que dijo Jesús. Un poco más específicamente en Juan 15, 26. Juan 15, 26 nos dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. O sea que el Espíritu Santo da testimonio acerca de Jesús. Y para un versículo más que nos testifique esto, en Juan 16, 13 nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando el Espíritu Santo venga, entonces Él les guiará a toda la verdad. Y la verdad es, ¿quién dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y el Espíritu Santo nos guía a esa verdad. Nos guía a Jesús, que es el Cristo. Cuando nosotros vemos a muchas personas intentar recibir la guía del Espíritu Santo, el creyente de hoy muchas veces confunde el Espíritu Santo con la emoción. Dice: sí, ha venido el Espíritu Santo cuando se sienten emocionados en la alabanza, o cuando de repente se sienten tan ellos eufóricos que caen al suelo mientras alaban, o cuando se sienten que hay una corazonada muy fuerte. Pero aquí la Biblia nos está diciendo: el Espíritu Santo no es para confirmar su corazonada. El Espíritu Santo no es para que usted se caiga necesariamente. El Espíritu Santo es para testificarle quién es el Cristo. Lo que hace el Padre es enviarnos al Cristo. Lo que hizo el Hijo es cumplir esta obra de redención, cumpliendo los requisitos del Cristo. Y lo que hace el Espíritu Santo es testificarnos quién es este Cristo. Todo va en comunión, todo va en conjunto al Cristo. Y este Espíritu Santo, si nos damos cuenta en cómo ha obrado en el Nuevo Testamento, nosotros vemos cómo es que el Espíritu Santo obra. Para ser direccionados por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿De qué manera me direcciona el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no obra al azar, no obra simplemente con alguna emoción. El Espíritu Santo lleva una dirección, lleva un propósito. El Espíritu Santo es Dios y Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es este propósito? Me gustaría que confirmáramos en la Biblia esto. Si nosotros vemos en Hechos 2, podemos confirmarlo. Aquí vemos nosotros cómo opera el Espíritu Santo. En todo el capítulo de Hechos 2, nosotros podemos ver cómo llegó el día de Pentecostés. Y se acuerdan muchos de ustedes cómo es que en estos 120 cayó el Espíritu Santo como el fuego, como el viento, y ellos empezaron a hablar en lenguas. Y muchas personas hablan de que este don de lenguas ha sido una marca del Espíritu Santo, hasta el punto de decir que si uno no habla lenguas no es salvo. Algunas personas lo dicen así. Pero ¿qué pasó en ese momento? Cuando ellos hablaron las lenguas, no estaban hablando solamente de lenguas incomprensibles, sino estamos viendo que aquí en Hechos 2 era el día del Pentecostés, un festival muy importante en donde se reúnen 15 naciones diferentes aquí en esta ocasión. Y todos ellos escuchaban a estos 120 hablando en su propio idioma, lenguas aquí equivalente a idiomas, y estaban declarando las maravillas de Dios, estaban declarando las maravillas del Cristo. Y entonces, ¿cuál era el objetivo del Espíritu Santo? No era simplemente que ellos hablasen en lenguas porque sí, era para que todas las personas reunidas aquí escucharan el testimonio del mensaje que Jesús es el Cristo. El Espíritu Santo se direccionó a una cosa,
se direccionó a la predicación. Si nosotros vemos Hechos 1:8, por favor. Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos que el Espíritu Santo, cuando actúa, cuando el Espíritu Santo hace una obra, no es simplemente para que la gente se sienta bien. Vemos que todo esto va direccionado al testificar que Jesús es el Cristo. Vemos que todo esto va a la dirección de testificar el verdadero mensaje. Si nosotros confirmamos un versículo más en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6, nos dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es para dar el testimonio. Así que ya sea el Padre que envió a su Hijo para que a través de Él, teniendo todas las cosas, fuera trasladado a nosotros para el ministerio de la salvación. El Hijo, quien cargó la cruz y resucitó para demostrar a todos que Él es el Cristo, y el Espíritu, que nos lo testifica ahora como un nuevo Consolador. Todos estos, Dios, toda su obra, la que hace hoy, es para que nosotros comprendamos que Jesús es el Cristo. Así que toda la Biblia fue escrita para esto. El Espíritu Santo opera para que creamos que Jesús es el Cristo. Jesús mismo, Él testificó, como lo hemos oído en las plenarias anteriores. Él testificó para demostrar que Él es el Cristo a través de las parábolas y el cumplimiento de todas las señales. Y Dios mismo, a través de todo el Antiguo Testamento, hablando de la ley, hablando de las profecías, hablando de la historia de Israel, estaba poniendo todo el escenario para hablar del Cristo. Todo esto va al Cristo. Y lo único que a nosotros nos parece inconsecuente hablar es Cristo. Hablamos de tantas cosas. Hablamos de la sanidad, hablamos de los valores, hablamos del amor, hablamos de los dones, hablamos de la ofrenda, hablamos de una buena iglesia, hablamos de la política, y nunca hablamos de Cristo. Nos parece algo básico, cuando en realidad es la esencia, es el núcleo de toda la Biblia. Y el perder el núcleo de toda la Biblia no es perder una cosa. No es que yo haya tenido 99 elementos bien y una cosa la haya tenido mal. Si yo he perdido lo que es el núcleo, lo he perdido todo. Si yo no estoy claro en lo que es el núcleo, realmente todo lo demás me es atadura, me es peso, me es carga. Si yo estoy hablando de la ley sin hablar que la ley verdaderamente solamente es el ayo que nos habla acerca del Cristo, es un peso para mí, es una cadena para mí. Si hablo del valor verdaderamente sin el fundamento de que Jesús es el Cristo, todo eso es una carga, todo eso es simplemente algo que nos viene a matar más. Por eso es que nosotros hablamos que Jesús es el Cristo como el mensaje primordial de la Biblia. También nos dice la Biblia repetidamente que Jesucristo es Señor. Y muchas veces nosotros lo hemos confesado así. ¿Y qué quiere decir que Jesucristo es Señor? ¿Quién puede llamarle a Jesús Señor? Porque no todos los que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos. Nos dice la Biblia claramente en Mateo 7. Y bien, a las personas a quienes les estaba diciendo esto el Señor, no eran personas comunes y corrientes. Eran personas que habían causado milagros. Eran personas que habían profetizado a gran escala. Eran personas que habían echado fuera demonios. Eran personas de gran renombre. Eran personas que en un tiempo difícil, en un tiempo en donde ellos podían ser condenados por llamarle Señor a Jesús, ellos le decían Señor, y aún así el Señor les dice: hacedores de maldad nunca los conocí. Nunca los conocí, imagínense eso. Pero tenemos que examinar este versículo muy bien, porque incluso a estos señores les está diciendo el Señor: nunca te conocí. Espero que nosotros no estemos en ese campo tampoco. Y entonces, ¿qué significa este versículo? ¿Por qué ellos eran hacedores de maldad? ¿Es malo profetizar? No, ¿verdad? ¿Es malo echar fuera un demonio? El Señor lo hizo también, echó fuera demonios. ¿Es malo? ¿Cuál es la maldad de la que habla el Señor? ¿Acaso será la maldad haber hecho muchos milagros? No es eso la maldad.
La maldad es lo que nos dicen los versículos anteriores. Me gustaría que viéramos esto en la Biblia para que supiésemos que no es simplemente pues la palabra de algún coreano que les viene a hablar, sino que es lo que nos dice la Biblia. Veamos en Mateo 7, por favor, versículo 21. Nos dice Mateo 7, 21: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, para entrar en el reino de los cielos, para yo ser salvo, yo tengo que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Echar fuera demonios? ¿Profetizar? ¿Hacer milagros? Aquí nos dice que el Señor le dijo hacedores de maldad a los que hicieron esto. ¿Qué quiere decir? Que ellos, aún profetizando, aún haciendo milagros, aún echando fuera demonios, ellos no hacían la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Y entonces cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos? Si nosotros vemos, por favor, en Juan capítulo 6, versículos 39 al 40. Juan 6, 39 al 40 nos dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Aquí nos dice claramente cuál es la voluntad del Padre. Nos dice que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. En el versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre, según estos dos versículos, es primero que no se pierda ninguno de los que les es entregado al Señor, y segundo, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. O sea que la voluntad del Padre es primero es que creamos en el Hijo, y el Hijo es el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo y Él es Señor por esta verdad. Si nosotros vemos en el versículo 29 también de este mismo capítulo, Juan 6, 29, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios? Muchos quieren hacer la obra de Dios, la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta obra? Que creáis en el que Él ha enviado. Eso es la voluntad de la Biblia. Eso es la voluntad del Padre, que creamos en Jesús como el Cristo, y solamente aquel que cree que Jesús es el Cristo le puede llamar Señor. Porque si yo solamente le digo Señor, Señor, como estos profetas, como estos hacedores de milagros, como estos exorcistas de demonios, pues puede ser que no entre al reino de los cielos. Tengo que clamar con entendimiento, con revelación. Esto tiene que ser del Padre primero, y solamente así yo le puedo llamar Jesucristo. ¿Cuándo le llamo Jesucristo? Cuando conozco, creo, comprendo y realmente me he revelado que Jesús es el Cristo. Y entonces yo le puedo llamar Jesucristo, y toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor. Esto es el objetivo final de toda la Biblia. Bien, pasamos a la lección 10. Quiero hablar un poco más de lo que es este pacto, porque bien, este pacto puede venir bien en teoría. Puede ser que muchas de estas cosas ya las hayamos sabido, puede ser que muchas de estas cosas las escuchemos y nos parece un buen mensaje, pero ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? ¿Qué relación tiene la verdad que Jesús es el Cristo con mi vida actual? Esto es de lo que les quiero hablar. Pero primeramente nos gustaría aclarar un poco de lo que es el pacto. El pacto no simplemente es algo que nosotros consideramos como una ofrenda ante el Señor. Hoy en Latinoamérica muchas veces se escucha esto de pacte con el Señor, pacte ante Dios, y entonces la gente hace ofrendas ante el Señor. Pero ese no es el pacto que nos habla la Biblia. El pacto es la promesa que Dios nos da a nosotros. El pacto es esta promesa que Dios nos da, que Él mismo va a cumplir. Y cuando Dios nos da un pacto, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a este pacto. Porque si Dios mismo va a cumplir el pacto y Él nos lo dio, nosotros lo que tenemos que hacer es creer. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo invito al pastor? Por ejemplo, yo lo cito aquí a las 10 mañana, y entonces le digo, venga a las 10, y entonces está bien, el pastor viene, y yo ¿qué tengo que hacer? Creer que Él va a venir. Así que el pacto realmente está relacionado con la fe. La base del pacto es creer en este pacto, y creer esto que Dios va a hacer es lo que podemos hacer para aferrarnos al pacto. Bien, el primer pacto dado a la humanidad era un pacto de obras,
Génesis 2, 16 a 17 nos dice acerca del fruto de la ciencia del bien y del mal, y cómo el hombre no debía de comer de ese fruto, sino ciertamente moriría. Aquí tenemos que darnos cuenta de que Dios tuvo en tanta estima al hombre. Dios consideró al ser humano tan importante que le pudo dar un pacto, que le pudo dar una promesa. Por ejemplo, yo no le daría una promesa a un muñeco de barro que yo hice. ¿Por qué? Porque yo sé que el muñeco de barro es menor. Pero Dios nos tuvo en tanta estima que nos consideró seres lo suficientemente dignos como para poder nosotros tener un pacto con Él. El hombre se debía de aferrar a este pacto. Y como dependía de la obediencia del hombre, entonces era llamado un pacto de obras. Pero el hombre falla. El hombre cae completamente ante este pacto. Come de ese fruto. No cree en el pacto. No conoce del pacto precisamente. Y entonces cae. Y en este momento Dios nos da el pacto del Mesías. La simiente de la mujer vendrá y herirá la cabeza de la serpiente. Y este pacto del Mesías es lo que continúa a lo largo de toda la Biblia. Este pacto incluye ciertos elementos, como podemos ver que son el nacimiento de este Mesías. El Mesías tiene que nacer, el Mesías tiene que padecer y tiene que morir, tiene que resucitar, tiene que ascender con el Espíritu Santo y tiene que haber una segunda venida. Todo eso está incluido en el pacto del Mesías. Tiene que nacer, tiene que padecer y morir, tiene que resucitar, tiene que venir con el Espíritu Santo y tiene que venir una segunda vez a los ojos de todos. Todo esto es algo que ya está incluido en este pacto del Mesías. Y bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer en este pacto? De igual manera que el hombre simplemente tenía que creer y no comer en el primer pacto, nosotros tenemos que confiar en este pacto, obedecer a este pacto. ¿No es así? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Adán desobedeció el pacto. Si nosotros vemos en Oseas 6, 7, se los voy a leer. Oseas 6, capítulo 6, versículo 7. Nosotros vemos lo que nos dice. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Quiere decir que Dios había visto la desobediencia de Adán como prevaricar el pacto, como traspasar el pacto, como violar el pacto. Adán violó este pacto. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice Romanos 5:19? ¿Cuál es la consecuencia de la violación de este pacto? Romanos 5:19 nos dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. O sea que por un hombre, porque un hombre violó el pacto, muchos llegaron a ser pecadores. Pero también por la obediencia de uno, el postrer Adán, es que verdaderamente todos vienen a ser justificados. Bien, entonces nosotros vemos cómo es la importancia del pacto. Aquí lo que queremos enfatizar es que el pacto verdaderamente es tan importante que por un hombre que lo viole, todos mueren. Y por un hombre que verdaderamente obedezca, todos se salvan. Así es la importancia del pacto que nosotros vemos en la vida del creyente. Y entonces, ¿cuál es el pacto hacia nosotros? ¿Cuál es el pacto que nos es dado a nosotros? El pacto de que Jesús es el Cristo. Si nos aferramos a esta verdad, si creemos en esta verdad, si verdaderamente nos es revelada esta verdad y esto forma el eje de mi vida, entonces yo me estoy aferrando al pacto y por ende yo estoy obedeciendo a este pacto. Pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia acerca de esto? Segunda de Corintios 10:6. Aquí nos dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aquí vemos algo que parece como una paradoja. Aquí nos dice el versículo que se está pronto para castigar toda desobediencia, pero ¿cuándo? Cuando nuestra obediencia sea perfecta. El Señor entonces desea que seamos obedientes, sí, pero con una obediencia perfecta al pacto. ¿Cómo podemos obedecer a un pacto perfectamente si somos hombres? Si somos nosotros también pecadores. ¿Cuál es la forma de obedecer al pacto? Que Jesús es el Cristo.
quiero que veamos nosotros la continuación de Mateo 16. Mateo 16, versículos 24 en adelante. Nosotros vemos cómo es que anteriormente Jesús les había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y le responden: tú eres como Juan el Bautista, Elías, Jeremías o alguno de los profetas. Y él no responde nada. Y entonces él les pregunta: ¿y ustedes que son mis discípulos, quién decís que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bien, él les dice: esto no te fue revelado por carne y sangre, y tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos. Bien, después de decir todo eso, ¿qué es lo que les dijo? Si nosotros vemos el versículo 24 de Mateo 16, vemos: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Un versículo que hemos escuchado mucho y que nosotros hemos considerado quizás muchas veces en vano. Porque ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa que yo cargue la cruz? Muchos consideran que simplemente es vivir una vida de pobreza, una vida como un monje, una vida que realmente no le hace daño a nadie y que sigue en mucha pobreza. Pero esto no es lo que se refiere el Señor cuando dice que carguen su cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es una señal de que el Señor murió, de que Él pagó por todos los pecados. Es muerte en sí, claro, pero también es victoria sobre todas las potestades y las huestes que también destruían a la humanidad. Porque sobre la cruz Él clavó a todas estas huestes. La cruz es una señal no solamente de la muerte, sino también de la vida que nos es dada por la obediencia de uno. Cargar esa cruz es cargar esa muerte, esta resurrección, cargar este evangelio. Cuando me toca padecer por este evangelio, cuando me toca ir a un lugar remoto para predicar este evangelio, cuando verdaderamente me toca dar de todo lo que yo tengo para edificar un discípulo del evangelio, está bien, yo lo hago. Puede parecer padecimiento para el mundo, pero es una cruz que yo cargo. Pero es esa cruz que es la obediencia ante el Señor. El solamente padecer no es la cruz. Tengan en cuenta esto. Solamente el estar en una situación difícil, solamente el estar padeciendo sin relación a esa voluntad de Dios, solo es padecer. No es cargar esta cruz, es negarse a sí mismo. Y para profundizar un poco en esto, realmente me gustaría que viéramos 2 Corintios, capítulo 5 en adelante, por favor. Capítulo 5 del versículo 15 en adelante. 2 Corintios 5:15, y esto sí me gustaría que lo leyésemos todos juntos, por favor. 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. ¿Lo tenemos? Nos dice: y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Detengámonos aquí un momento. Él por todos murió. ¿Para qué? Para que yo ya no viva por mí mismo, para que yo ya no viva por mi necesidad, para que yo ya no viva por lo que yo considero necesario en este mundo. El creyente hoy en día ora: Señor, bendíceme, Señor, guarda mi salud, Señor, guarda mis finanzas, Señor, bendice mi familia, Señor, dame recursos, Señor, dame esto, dame lo otro. Y el creyente vive por sí mismo. El creyente cree que el Señor es una manera de llenarse al mismo, pero aquí nos dice que Él murió para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Aun si a Cristo en algún tiempo lo vimos como alguien que simplemente nos va a suplir, alguien que simplemente nos va a llenar, alguien que simplemente va a llenar la congregación, ya no lo vemos así. Nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo.
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Resumiendo todo esto, ¿cuál es la vida del creyente? El creyente cree, según la Biblia, cree que Jesús es el Cristo, que a través de la cruz y la resurrección el problema de Satanás, el pecado y la separación de Dios han sido resueltos. Él, como el verdadero rey, sacerdote y profeta, lo resolvió. Y si Él resolvió estos tres problemas fundamentales del hombre, quiere decir que todos mis problemas están resueltos. Quiere decir que ya no me es afán el problema de la familia, ni el problema de la salud, ni el problema del dinero, aunque yo tenga dinero o no tenga dinero, aunque yo tenga salud o no tenga salud, aunque yo tenga necesidad o no tenga necesidad. Yo creo que todo está consumado. Y si todos mis problemas están consumados, entonces yo vivo una vida no para preocuparme de mi problema, sino para vivir por el Señor. ¿Y cuál es la forma de vivir por el Señor? ¿Cómo yo puedo vivir por el Señor? Aferrándome al pacto de que Jesús es el Cristo y siendo yo también embajador para poder reconciliar al mundo con Dios. ¿Y cómo reconcilio al mundo con Dios? Predicando el único mensaje de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y bien, esto es un pacto al que nos debemos de aferrar. Pero vemos que también hay pactos históricos en la Biblia. Vemos que Noé, cuando él estaba construyendo el arca, el pacto de ese tiempo era construir el arca. Vemos que en el tiempo de los israelitas del desierto, su pacto era: lleguen a Canaán. Cuando nosotros vemos el pacto de las varias personas, a veces era: recuperen el arca. Bien, vemos que Dios estaba dando pactos dependiendo de cada tiempo. A nosotros nos es dado un pacto eterno, que Jesús es el Cristo, pero nos es dado también el pacto de su retorno. ¿Se acuerdan de que el pacto de que Jesús es de Cristo incluye lo que es su nacimiento, incluye lo que es su padecimiento, incluye lo que es su resurrección y su ascensión y venida por el Espíritu Santo y su venida? 4 de estos elementos ya han sido cumplidos, pero uno de ellos no. Y como nos queda corto el tiempo, vamos a correr para explicar lo que es la lección 12. En sus copias se pueden guiar por esto, lo que es la venida del Señor. Y aquí yo les quiero hablar de algunos versículos nada más. Mateo 24:14. Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí el Señor está hablando de las señales del fin del tiempo, hablando de terremotos, hablando de guerras, hablando de hambrunas, hablando de muchas cosas, y Él en todo esto está diciendo: y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el final. Bien, muchas de estas señales se han cumplido, ¿verdad? Ya se ha cumplido la hambruna, las guerras, terremotos, todo esto se va cumpliendo en el mundo a una velocidad exponencial. Vemos que muchas de estas señales del fin del tiempo se están cumpliendo, e inequívocamente afirmamos que estamos en los tiempos postreros. Estamos en los tiempos en donde todo esto ya está ocurriendo. Pero una cosa no se ha cumplido. No se ha cumplido que el evangelio haya sido predicado a todo el mundo. Esto no ha sido cumplido. Primeramente porque las iglesias no han tenido lo que es el núcleo de la Biblia. Y segundamente porque verdaderamente no hay alguien quien se aferre al pacto de su venida. Vemos nosotros aquí en estos versículos, luego pueden ir a casa a buscarlos, pero en estos versículos nos cuenta cómo es el pacto de su venida. Nos dice que el Señor prometió su venida y que cuando Él venga, vendrá en las nubes. Vendrá con los ángeles anunciándolo por trompeta. Será como un rayo, como un trueno del oeste al este, que se va a ver, todos van a saber de su venida. Él va a aparecer de una forma gloriosa. Él va a aparecer de una forma que se manifieste a todos. Y esto es lo que Él prometía. El Señor prometió: voy a preparar morada para ustedes en el cielo, pero hay un tiempo en donde yo voy a venir y nadie va a saber esto. Nadie va a saber el día, nadie va a saber la hora, nadie va a saber el momento en el que yo voy a venir, porque voy a venir como un ladrón en la noche, dice el Señor. Bien, claramente con estos elementos sabemos que el Señor regresa. Sabemos que no vamos a saber el tiempo exacto. Sabemos que Él va a venir de forma que todos lo van a saber. Y Él nos da una pista. Esta es la pista que nos da para el tiempo de su retorno. El evangelio se va a predicar hasta el fin del mundo y va a venir el fin. ¿A qué se refiere aquí al fin?
No podemos decir, pues hay varias interpretaciones de lo que es el fin, pero claramente sabemos que la venida está incluida en esto. Sabemos que la venida del Señor va a venir entonces cuando este evangelio sea predicado a lo último de esta tierra, a todo el mundo. Por eso el Señor, al final de los 4 evangelios, enfatizaba esto: id y haced discípulos de toda la tierra, y este evangelio será predicado a toda criatura. Id y seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor está enfatizando que todo el mundo debe de saber de esta verdad, no solamente para salvación de todas las almas, sino también porque es parte del pacto que se ha de cumplir, es parte de su venida. Y por eso nos da la promesa: yo vengo pronto. Y aún más, no era simplemente un pronto, no era simplemente después de 10 años, no era después de 100 años, no era después de generaciones. Hoy en día muchas personas están, cuando se les dice el Señor viene pronto, dicen amén, pero en el fondo de su corazón dice: todavía no, Señor, porque yo no estoy listo. Señor, no vengas todavía porque todavía me tengo que jubilar, o todavía tengo que criar a mis hijos, o no estoy listo, tengo muchas cosas que quiero hacer. Es lo que dice la iglesia hoy. Pero la iglesia primitiva no era así. La iglesia primitiva, si nosotros vemos en Mateo capítulo 16 otra vez, el versículo 28. Mateo 16, 28, el Señor está dando una promesa clara a los discípulos. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces aquí damos una pausa. Aquí el Señor les está prometiendo a todos, después de decirle que carguen su cruz, después de decirle a Pedro que apártate de mí, Satanás, después de todo esto, Jesús les está diciendo a ellos: habrán algunos de los que están aquí que no van a gustar la muerte antes de ver la venida. Van a haber algunos de los que están aquí que van a estar vivos para ese tiempo. O sea, el Señor no simplemente es que viene en un pronto de 100 años, de 1000 años, sino está viniendo en sus días. Es lo que prometió el Señor. Y los discípulos de la iglesia primitiva creían esto con todas sus fuerzas, corrían para la evangelización mundial, como el Señor les había prometido que todo esto acontecería antes de que pase la generación, y había prometido: este evangelio del reino va a ser predicado. Y entonces la iglesia primitiva, ¿qué hacía? Esta iglesia estaba orando, y ¿qué pasó? De repente en Jerusalén 3000 se convertían al Señor, y entonces de repente y estaban predicando en Judea en un momento, y de repente Felipe va a Samaria, y entonces ya se está cumpliendo la evangelización de Jerusalén, de Judea, de Samaria. Y entonces para ellos el fin de la tierra era pronto. Ellos corrían para este fin de la tierra. El apóstol Pablo decía: yo no tengo en cuenta mi vida con tal de terminar la carrera. Pablo quería terminar la evangelización del mundo. Él quería terminar de predicar, de dar testimonio de este evangelio a todo el mundo. Pero sabemos que el Señor no vino en esos tiempos. Sabemos que el Señor no llegó al final de la iglesia primitiva, y hubo un gran debate de esto, ¿verdad? Y se discutían los teólogos en el siglo, al final de la muerte de los apóstoles, de los últimos apóstoles, y decían: ¿y entonces qué pasó? El Señor prometió que vendría en nuestros días, pero no vino. Entonces, ¿estaba mintiendo Él? ¿O no nos dimos cuenta de su venida o qué? Y entonces llegaron a la conclusión de que la venida del Espíritu Santo en Hechos 2 era de alguna forma su venida. Pero nosotros vemos que la Biblia nos habla un poco diferente a esta conclusión. Vemos que la Biblia nos promete que el Señor vendrá pronto, y que vendrá al término de que se cumpla esta evangelización mundial, y que eso será en nuestros días. Hermanos, el evangelio que hemos proclamado aquí durante unos días no es para avivar una iglesia. Si usted quiere avivar su iglesia, hay muchas formas de hacerlo. Perdón, hermanos, pero ese no debe de ser nuestro interés. El llenar una congregación, el estar estables económicamente, no era el interés de Pablo, no era el interés de la iglesia primitiva. El interés de la iglesia primitiva era retener el evangelio correcto, la fe correcta de creer en Jesús como el Cristo, y correr hacia la evangelización mundial. Si me acompañan a Segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vemos nosotros el versículo 9. Segunda de Pedro 3:9.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué no ha venido el Señor? Porque es paciente para con nosotros, no queriendo que ni uno se pierda, sino esperando a que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas esas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Todo lo que está en este mundo, todo un gran edificio, una gran congregación, un gran carro, una gran casa, una solvencia económica, una gran salud, todo esto se va a fundir en el día del juicio. Todo esto se va a fundir con los elementos. ¿Cómo no debéis de vivir una santa y piadosa manera de ser? ¿Y cuál es esta santa y piadosa manera de vivir? No es simplemente, no es vestirnos de blanco e ir a un monte alto y cantar, no es eso. ¿Cuál es la santa y piadosa manera de vivir que el Señor desea? Siguiente versículo: esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual todos los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí vemos algo curioso: esperando, sí, y apresurándoos, acelerándose, corriendo, activándose, moviéndose para cumplir la evangelización del mundo. Porque el Señor dijo que vendría cuando este evangelio fuera testificado al final del mundo, y la iglesia primitiva para eso iba a las misiones, para eso se fundaba la iglesia, para eso se congregaban, para eso partían el pan, para eso habían dones, para eso había predicación, para eso había todo. Pero hoy la iglesia no se mueve. La iglesia está ocupada llenando su vientre, llenando lo que ellos quieren. Y aquellos que son llenos del vientre, aquellos cuyo Dios es su vientre, Pablo está diciendo, son enemigos de la cruz. Hermanos, yo no vengo a criticarlos, yo vengo a que verdaderamente despertemos. La iglesia hoy está pasando un tiempo oscuro. Muchas iglesias están hablando de muchas cosas, pero por lo menos nosotros, hermanos, por lo menos ustedes, hermanos, deben de salvar a Bolivia. Dios los edificó aquí para salvar a Bolivia. ¿Y cómo pueden salvar a Bolivia? Predicando este evangelio, porque el día del Señor se acerca. Predicando el evangelio claro de la Biblia, que Jesús es el Cristo, porque el día del Señor se acerca. Porque cuando terminemos, el día del Señor se acerca. Y qué creyente que haya aceptado al Señor, qué creyente que verdaderamente ame al Señor, no querrá esperar su retorno. Por eso Juan decía en Apocalipsis: amén, sí, ven, Señor Jesús. Amén, ven, Señor, te quiero ver. Amén, decía Pablo, decía: todo aquel que no ame al Señor Jesucristo es anatema, todo aquel que no ame su venida. Así que, hermanos, hemos compartido mucho durante este tiempo, pero si hay algo que les queremos decir, es que es urgente el tiempo. Si hay alguno de ustedes que verdaderamente ha recibido la voz de Dios a través de esto, si verdaderamente desean salvar a Bolivia, si verdaderamente desean salvar a Santa Cruz y a todas las regiones aledañas, es con un solo evangelio: que Jesús es el Cristo. Y la voluntad de Dios no solamente es que crean esto, sino que no se pierda ni uno de lo que les fue entregado. Por eso corremos para la evangelización mundial. Por eso corremos para que este pacto sea cumplido en nuestros días. Esto es en nuestro tiempo, no es en las generaciones de nuestros hijos. Ahora los ha llamado el Señor. Ahora es que ustedes son pastores. Ahora es que ustedes tienen la oportunidad. Pastores, yo tengo poco tiempo de poder hacer esto, pero realmente les digo, el Señor está haciendo esta obra y Él la va a hacer. No es que si nosotros no la hacemos no vaya a ocurrir, Él la va a hacer. Pero ¿a quién va a usar para esto? ¿Nos va a utilizar a nosotros o va a utilizar a alguno más que haya creído? Espero por su bien que sean ustedes quienes salven a toda Santa Cruz, a Bolivia, a Sudamérica y a todo el mundo. Amén. Quiero orar. Señor, te agradecemos por este tiempo, Señor. En este momento has permitido que exploremos algunas profundidades del Evangelio, Señor. Tú nos has hecho escuchar el Evangelio, que Jesús es el Cristo.
has permitido que nosotros, Señor, podamos profundizar en esta verdad, Señor, y ahora nos has hablado acerca de la vida del creyente, cargar nuestra cruz, Señor, pero no para cualquier padecimiento, sino para la voluntad que tú deseas. El Espíritu Santo se mueve a esta dirección, Señor. Tú te mueves en esta dirección para evangelizar a todo el mundo. Señor, en Bolivia hay pocas personas que han escuchado este evangelio. Señor, despierta el remanente de este tiempo para que se pueda mover por toda Bolivia, hallando a aquellas personas que van a reaccionar al evangelio que Jesús es el Cristo, porque tu venida está pronta, Señor, y todo esto se va a fundir, Señor. Todo aquello por lo que la gente lucha se va a fundir, se va a quemar, pero, Señor, nosotros queremos hacerlo eterno, Señor. Lo único que permanece son las almas que son salvas por el evangelio que Jesús es el Cristo, Señor. Permítenos profundizar, permítenos entrar, Señor, permítenos arrepentirnos y que empiece, Señor, la verdadera iglesia en Bolivia, que cumple la evangelización de toda Bolivia y de todo el mundo, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y bendecimos a cada hermano aquí y cada hermana aquí, Señor, para que esto sea cumplido en sus vidas. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén.